Buen día, mis hermanos. Gracias al Señor por el tiempo que nos ha regalado, al darnos la oportunidad de poder hacer culto al Señor una vez más, luego de una semana de con seguridad diferentes cosas que hemos vivido en casa, en los trabajos, estudios, diferentes cosas y circunstancias. Es una bendición poder dirigirme otra vez a ustedes para compartir y hablar del Señor una vez más. Realmente lo que nos convoca es Cristo y por su Espíritu Santo esperamos que Él siga siendo glorificado ahora a través de la exposición de su palabra. Vamos a ver un lindo salmo, un salmo muy familiar, muy conocido para muchos en medio nuestro, y es un salmo en el que esperamos ser alentados y como siempre podamos ver a Cristo en su majestad, en su gracia, en su bondad para con nosotros. Es el Salmo 107. Es un salmo que, como hemos titulado, nos habla del clamor de muchos en su angustia. En su angustia clamaron al Señor, en el Salmo 107. Pero antes de ir al Salmo, se cuenta la historia, si es cierta o no, no sabría decirlo, pero se cuenta la historia de un hombre que fue sobreviviente en un naufragio. Él fue capaz de hacer una balsa con los escombros, con lo que quedó del barco en el que él iba, y poder llegar a una isla desierta. Allí este hombre construyó un refugio donde vivió y trató de sobrevivir más bien con la poca comida que encontró en el lugar. Una y otra vez él estaba pendiente de barcos que pasaban y él intentaba de una manera vana o sin resultados tratar de llamar la atención de barcos que él veía en la distancia que cruzaban frente a la isla. Y finalmente algún día vio un barco que estuvo mucho más cerca de la isla donde él se encontraba. Y rápidamente él hizo un fuego y empezó a tratar de llamar y captar la atención de ese barco, de los marineros, pero realmente una vez más fue infructuoso su esfuerzo porque esta nave, este barco pasó de largo, desapareciendo a la vista de este hombre. Ahora, accidentalmente, luego de esta situación, accidentalmente con el fuego que había prendido, causó un gran incendio en el refugio donde él estaba en la isla y se paró frente a lo que estaba proveyéndole protección y seguridad en ese momento, cómo se estaba convirtiendo en solo cenizas y él realmente se vio perdido. Él hasta ahí, en ese momento, vio y se dio cuenta que su vida realmente ya no iba a durar más tiempo. Pero para sorpresa de él, mira hacia el mar y se da cuenta que el barco que hacía unos minutos se estaba alejando, ahora había dado la vuelta y estaba regresando. Ese día, este hombre fue rescatado. Una vez que estuvo este hombre a bordo, le pregunta al capitán que qué les hizo regresar. Y el capitán le responde que fue el gran humo que vieron por el fuego que este hombre causó en la isla. Algo que, como dije hace un momento, fue accidental, pero todos vieron este gran humo, el fuego que causó, y fue lo que los hizo regresar para rescatarlo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que las mismas circunstancias que vivió este hombre, que pudieron convertirse en el final de sus días, en el final de su destino, se convirtió al mismo tiempo en el medio de su rescate. Se convirtió en aquello que le salvaría. Ahora, mi punto es el siguiente, que mucha gente ve su vida como aquel hombre que naufragó. Hay ocasiones, y seguro que muchos de nosotros lo hemos experimentado así, un momento en el que no vemos de pronto sentido o propósito en las cosas que estamos viviendo y somos llevados a la desesperación. ¿Y qué ocurre? A veces pasa que
la gente y las personas empiezan a culpar a Dios. No sé si lo has hecho en alguna ocasión. De pronto culpar a Dios por lo que estamos viviendo y llenar aún el corazón de amargura contra Dios, ya que Él está permitiendo ciertas situaciones muy difíciles en nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos da una perspectiva muy diferente a las reacciones que pudiéramos tener en esos momentos. Y es que esas mismas acciones, o más bien esas mismas circunstancias, son las acciones que Dios ha diseñado para usarlas como un medio de salvación o crecimiento en nuestra vida personal, en la gracia del Señor. Y siendo honestos, hay momentos en los que llegamos al final de nuestros propios recursos para que nos veamos obligados entonces a recurrir a Dios en busca de su ayuda, a clamar a Dios, como veremos en el Salmo 107. Somos quebrantados, mis hermanos, muchas veces para mirar al Señor. Realmente esa es la realidad de nuestras vidas. Y en eso, aunque a veces no podamos verlo por nuestra humanidad, Dios actúa de esa manera y como dijo el salmista, en algún momento me hizo bien haber sido quebrantado. Y hay ocasiones en las que Dios tiene que quebrantar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro orgullo, llevarnos incluso al límite en nuestra vida en situaciones en las que el único recurso y el único camino que nos queda es clamar al Señor. Y entonces Él responde con su misericordia. Por lo tanto, lo que nosotros pudiéramos ver en algún momento como una manera o un medio de destrucción en el que tal vez pudiéramos pensar que todo está terminando en los propósitos de Dios, terminan siendo volcados y usados para nuestro bien, para nuestro beneficio. Entonces, por eso insisto y digo que somos quebrantados para mirar al Señor. Ahora, la humanidad, el ser humano que vivimos en una condición caída a causa de nuestro pecado, tenemos un problema muy básico y es que pensamos que somos autosuficientes. Pensamos y vivimos como si fuéramos autosuficientes, negando al Señor y viviendo lejos de Dios y viviendo como si Dios no existiera. Entonces, ¿qué ocurre? Para que Dios comunique su amor, porque es lo que Dios quiere darnos. Dios es un Dios que quiere entregarse a sí mismo a nosotros. Es un Dios que quiere darnos su amor, su tesoro a través de Jesucristo, el tesoro de su amor para nuestras vidas. Y entonces, para que Él transmita y comunique su amor a nosotros, hay momentos en los que tiene que llevarnos a una conciencia en parte nuestra en la que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él, de nuestra dependencia completamente de Él. Y es que si somos honestos, todos apreciamos más el amor cuando estamos conscientes de nuestra necesidad de la persona que nos ama. ¿Es así o no? Apreciamos más aquel que nos ama cuando nos damos cuenta que necesitamos a esa persona que nos ama. Ahora, hay un texto antes de ir al Salmo en Colosenses 1, 16 y 17 que nos dice que todas las cosas pertenecen a Cristo, que todo fue creado por Él, que todo fue creado por medio de Él, que lo que está en el cielo, en la tierra, lo que vemos y lo que no vemos, todo ha sido creado por Él y por medio de Él. Y este texto termina diciendo que todas las cosas en Él permanecen, en Él subsisten, es decir, todo se mantiene en orden por Él. Y para esto solo pudiéramos pensar tal vez en el latido de nuestro corazón. Nuestro corazón late en promedio unas 100.800 veces por día, unos 70 latidos por minuto y respiramos entre 12 y 20 veces por minuto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que dependemos de Cristo para nuestra próxima respiración, que para el próximo latido de nuestro corazón dependemos de Jesús. No somos independientes. El aire que respiramos no es nuestro. Nuestro corazón palpita únicamente porque es sostenido por el Señor que ha creado nuestro corazón.
Pero ¿qué pasa? Que en la experiencia, en lo que vivimos, no creemos ni vivimos sostenidos o creyendo esta verdad. Y así es que Dios permite en algunos momentos en nuestra vida situaciones, pruebas, dificultades que entren a nuestra vida para que incluso a veces lleguemos al final de nosotros mismos y clamemos a Él y miremos a Él por su amor y clamemos a Él por su misericordia y Él responda en amor por nosotros, experimentando ahora su libertad, su gozo, su paz, su gran misericordia por nosotros. Y de eso trata entonces el Salmo 107. El Salmo 107 habla de eso, de los límites a los que llegamos, de las circunstancias a las que llegamos a vivir y cómo en ellas clamamos al Señor, pero cómo Él responde de una manera amorosa y misericordiosa a nuestra vida. Ahora, este Salmo 107 probablemente fue escrito después de que Judá había ido al cautiverio en su exilio de Babilonia y regresó más tarde a su ciudad, a su país. Y vieron en la historia de su pueblo las acciones y la manera en la que Dios intervino en su historia para mostrar su fiel amor para con ellos. Ahora, el cuerpo central de este salmo consta de 4 retratos que son los que vamos a ver en esta mañana. Y 4 retratos que nos hablan de estar involucrado en circunstancias y situaciones realmente difíciles. En cada caso, en cada cosa que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que las personas fueron abrumadas con un problema que no podían resolver por ellos mismos. ¿Qué hicieron luego? Clamaron a Dios en oración. Y cada una de estas situaciones vamos a ver que Dios contestó su oración y al final hay una respuesta y un llamado a alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, estas 4 características va a tener estos 4 retratos o expresiones muy gráficas de la historia de Israel que termina siendo, como vamos a ver en mucho también, nuestra historia. Personas abrumadas con problemas o situaciones que no podían resolver, un clamor a Dios, la respuesta de Dios y una alabanza por esa respuesta del Señor. Y como les digo, entonces las palabras de este salmo las podemos hacer nuestra, porque la historia de ellos es como la nuestra. Y cuando recordamos lo que Dios ha hecho, realmente debiéramos ser movidos a la adoración. Cuando recordamos el amor fiel del Señor y su misericordia, debiéramos ser movidos a la alabanza y al mismo tiempo que nuestra fe está siendo fortalecida. Tal vez como los lectores de este salmo o los que escuchaban este cántico, como nosotros en ocasiones pudiéramos a veces preguntar por qué Dios permite tales situaciones. Y mira, hay una verdad, y es que Dios no está condicionado ni limitado por las circunstancias. Es más, Él tiene el poder, la sabiduría para intervenir en cada una de ellas, para de estas cosas que nosotros consideramos imposibles de resolver. Dios tiene entonces completa y perfecta sabiduría y poder para intervenir en ellas para sus propósitos y para nuestro bien. Entonces, como este salmo es nuestra historia, también vamos a identificarnos al encontrar 2 personajes: el ser humano, las personas y Dios, nosotros y Dios. Y según este salmo, ¿qué caracteriza al ser humano o qué nos caracteriza a nosotros y qué caracteriza a Dios? Vamos a observar que nosotros somos caracterizados por el error, el sufrimiento, por nuestras limitaciones y espero que sea por nuestra búsqueda del Señor. Pero de Dios aprendemos que su obrar y su manera de actuar revela y manifiesta su gran misericordia al responder al clamor de sus hijos, para luego nosotros responder a Él en gratitud y alabanza al Señor.
Ahora, con todo esto dicho, podemos ir al Salmo, en el Salmo 107, y leer la introducción del Salmo en los primeros 3 versículos. Dice: Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Miren que este es el gran marco de este lindo salmo. Dar gracias al Señor porque para siempre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sí? Este salmo entonces es un llamado a agradecer al Señor, es un llamado a alabar al Señor. Pero ¿cuál es la razón que se presenta para esta alabanza y esta gratitud? La leímos entonces, es porque Él es bueno. ¿Y por qué es bueno Dios? Porque es misericordioso. Vamos a ver circunstancias muy difíciles, pero es asombroso cómo en este relato de grandes dificultades, se puede decir y seguir diciendo que Dios es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque es misericordioso. Es decir, su bondad se manifiesta a través de su misericordia. Y piensa en la misericordia de Dios. Su misericordia, que es su amor constante al no darnos lo que merecemos. Te lo vuelvo a decir. Dios es bueno, es su bondad que se manifiesta a través de expresar y extender su misericordia a nosotros. Esa misericordia que es su amor constante al no darnos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Juicio, muerte por nuestro pecado. Y aquí leemos que su misericordia es su amor inagotable. Nunca termina. ¿Y quiénes saben? Leemos acá que Dios es bueno y misericordioso. Nos dicen los versículos 2 y 3, los que saben que Dios es bueno, los que saben que Dios es misericordioso, son los que han sido redimidos por Él, son los que hemos sido redimidos de la mano del adversario, son los que han sido reunidos de todos los lugares de la tierra. ¿Y en quién piensas cuando leemos estos 2 versículos? Yo pienso y creo que pensamos en la iglesia. Nosotros, la iglesia, esta es la iglesia, los que hemos sido redimidos y reunidos de todo lugar. Y recuerda que ser redimido es ser llevado a seguridad, es haber sido rescatado, pagando por ese rescate, librándonos del enemigo que nos raptó y nos dejó cautivos. ¿Y cómo lo hizo Dios? ¿Cómo nos redimió? La Biblia dice que lo hizo por medio de Jesucristo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino, es decir, fuimos redimidos con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuimos rescatados, fuimos redimidos por la muerte de Jesucristo. Y por eso tú y yo, que hemos conocido a Cristo, y aún aquel que no le ha conocido, pero que espero y pido al Señor que hoy puedas venir a Él, podemos decir, como en este salmo, dar gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y lo podemos decir a aquellos que hemos sido rescatados, redimidos del Señor. Ahora, este salmo entonces es un canto al Señor que ha salvado a sus hijos, a su pueblo del poder del enemigo. La idea de redención implica ser prisioneros, servidumbre de manera anterior y no podíamos librarnos, necesitábamos de un redentor. Y es lo que el Evangelio anuncia. El Evangelio anuncia que Dios se hizo hombre para ser nuestro Salvador. Y Dios, que redimió a Israel, primero de la esclavitud de Egipto, luego del cautiverio en Babilonia, nos ha redimido a nosotros de una condición caída, de una eterna
eterna esclavitud en el pecado, nos ha redimido y rescatado de nosotros mismos, de Satanás, y todo esto a través de la sangre de Jesucristo en la cruz. Y además de esto, a medida que seguimos a Jesús, experimentamos su libertad de los problemas cotidianos, de los problemas que enfrentamos día a día. Y a medida, mis hermanos y hermanas, que nos demos cuenta de nuestra impotencia, recibiremos su ayuda, la gracia de Dios en cada cosa que vivimos. ¿Y qué ocurre? Empezamos a apreciar más y más su amor por nosotros, su misericordia y su bondad que nunca termina, y le damos gracias a Él. Y este es el mensaje de este salmo, que en ocasiones seremos quebrantados para que busquemos a Dios. Al ser librados de muchas cosas, esencialmente del pecado y de nuestros enemigos, de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, y poder decir que Él es bueno. ¿Sabes eso? ¿Crees eso? ¿Dios es bueno? ¿Es o no bueno el Señor? Y en los versículos que siguen entonces vamos a encontrar estas 4 ilustraciones de redención. De los versículos 4 al 32, que son los que vamos a estudiar. Y en cada una de ellas observaremos quebranto, clamor, respuesta y alabanza. El perdido es hallado, el cautivo es liberado, el afligido es sanado, y los que enfrentan tempestades son llevados a puerto seguro. Y estos son los redimidos del Señor, los que reconocen que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Veamos entonces la primera parte de este hermoso salmo en la descripción de lo que estamos mencionando. Los versículos 4 al 9 nos habla de estar perdidos. Dice: vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. En estos primeros 2 versículos vemos que hay un grupo de personas que se pierden en el desierto, sin rumbo, vagando, y esto ha generado confusión en sus vidas. No hay un camino, porque sabemos que en el desierto no hay caminos. Y esto genera que no haya seguridad, que se pierda la estabilidad, porque no hay una casa, no hay una ciudad, no hay un lugar al cual llamar casa. Y en este lugar desértico se tiene hambre, se tiene sed, y se ha llegado al punto o al límite de desfallecer por agotamiento. Y esta bien pudiera ser una clara descripción del peregrinaje de Israel en el desierto. Y según el relato del Éxodo, ¿quién los llevó por el desierto? Dios mismo. Dios mismo, y recordamos y sabemos cómo fue todo este peregrinaje lleno de clamor y de muchas quejas por parte del pueblo a Dios. Ahora, ¿has sentido alguna vez que el camino por el que el Señor te está llevando parece no ser el más adecuado? ¿Has sentido así? ¿Te has sentido en algunos momentos así? Cuando estás siendo guiado a momentos, a circunstancias o por caminos en los que tú los ves y dices: este no es el lugar ni el camino adecuado. ¿Qué estás haciendo, Señor, en mi vida? Y es que cuando el Señor llevó a Israel por el desierto, era para poner al descubierto lo que ellos tenían en su corazón, y de esa misma manera es nuestra historia. ¿Hemos o estás perdido, sin rumbo, sin seguridad ni estabilidad en tu alma? Hay momentos en los que tenemos hambre y sed, y realmente tenemos que llegar al punto de darnos cuenta que nada de lo que haces, nada de lo que hago por mí mismo puede calmar el hambre y la sed que sentimos. ¿Y qué ocurre? Desfallecemos. Estamos perdidos, buscando a tientas significado y propósito lejos de Dios. Y no hay sentido verdadero para la vida. Y no tenemos propósito porque estamos fuera de Dios.
Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esa situación? El verso 6 nos dice, ¿qué hicieron ellos y qué hacer nosotros? Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. En su angustia clamaron al Señor. Es que solo aquellos que se dan cuenta de que están perdidos claman al Señor. En ese punto de total desespero, de estar perdidos, sin rumbo, sin encontrar un lugar seguro al cual llamar, este es mi hogar, esta es mi casa. Solo ahí podemos llegar a clamar al Señor, levantar nuestros ojos al cielo y no quejarnos contra Él, no preguntarle a Él con nuestro puño en alto, ¿qué estás haciendo, Dios? Sino clamar a su ayuda, pedir su auxilio. ¿Y sabes qué pasa? Que el Señor responde, el Señor escucha y responde. ¿Cómo lo hace? En los versículos 6, 7 y 9 nos dice el salmista qué hace Dios. Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Verso 9, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Los que marchan por la vida ignorando o negando su necesidad desesperada de Dios, no lo encontrará. Porque solo Él satisface el alma sedienta. Solo el Señor llena el alma hambrienta con lo que Él es, con lo que es bueno de Él. Solo Él puede dirigir tu vida a una ciudad habitada en la cual todas tus necesidades sean satisfechas. Te pregunto a ti hoy, ¿estás perdido? Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Estás hambriento en tu alma? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Tienes sed de conocer a Dios? Jesús dijo, yo te daré el agua de vida. ¿Estás agotado? ¿Estás cansado? Jesús dijo, yo te haré descansar. Y para obtener la ayuda de Dios, debes darte cuenta de que estás perdido. Renunciar a tus propios esfuerzos por encontrar el camino a ser salvo y clamar a Dios. ¿Y sabes qué hará Él? Él te rescatará, te redimirá, te traerá a sí mismo. Y ahí será tu alma y tu corazón completamente saciado por Él. Si vamos luego a los versículos 10 al 16, encontramos otra condición y es la de estar cautivos. Leemos lo siguiente: moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. ¿Qué encontramos acá? Que este grupo de personas está en cautiverio, está en la oscuridad, hay una miseria y hay cadenas. ¿Y por qué están en esa situación? ¿Cuál es la razón por la cual han llegado a esta terrible condición de cautiverio, oscuridad, miseria y prisiones? El verso 11 nos dice, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Su condición es debido a la rebelión contra Dios. Su condición es debido a la rebelión contra la palabra de Dios. Han rechazado a Dios y han rechazado el consejo, la dirección, la guianza de Dios. ¿Y qué viene como consecuencia? Nos dice el verso 12. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. A causa de su pecado, fueron humillados en sus corazones con trabajos forzados y Dios los puso en una situación en la que llegaron al límite de sí mismos, al punto en el que no encontraron ayuda. Nadie les pudo ayudar, nadie les pudo rescatar, nadie les pudo socorrer. Y esa es también nuestra historia y posiblemente tu historia hoy. ¿Cuántas veces desechamos la dirección de Dios? ¿Cuántas veces vivimos al margen de la obediencia a su palabra?
Muchos en nuestra cultura piensan en su manera de pensar moderna que son muy superiores a la mentalidad bíblica. Y entonces hay la idea de decir es que queremos ser libres para vivir como queramos. Es lo que ocurrió en el Edén y lo que ha ocurrido a cada ser humano, que busca libertad, pero busca libertad para querer vivir como quiera, que creyendo que vamos a encontrar la libertad independientes de Dios. Hay ocasiones en las que algunas personas, y tal vez algunos de los que me están escuchando, puedan llegar a ver el Evangelio no como libertad, sino como restricción. Pero ¿sabes qué? Quiero recordarte hoy que el pecado siempre lleva a la esclavitud. Que el pecado siempre te va a llevar a la miseria y a la muerte. La manera en la que el pecado nos va a pagar es a través de la muerte. Entonces, ¿por qué insistir y persistir en aquello que va a terminar destruyendo nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestras familias? El pecado siempre va a esclavizarte, el pecado siempre va a darte una condición de miseria porque te engaña, te promete manjares, pero nunca cumple lo que promete. Me dirijo a ti que llevas tiempo desechando la palabra de Dios y viviendo de acuerdo a tus propios sentimientos y a tus propios caminos egoístas. A ti que piensas que obedecer la palabra de Dios es ser muy legalista, o que solo puedes escoger, como decíamos hace unos domingos, qué es lo que te conviene de ser un seguidor de Jesús, pero eso no es ser un verdadero seguidor de Jesús. Porque pudieras estar, con seguridad te lo digo, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Y eso no es otra cosa, como la llamó nuestro hermano Bonhoeffer, una gracia barata. El pecado es siempre engañoso. Al principio se ve muy bien y parece satisfacerte. Parece darte placer, pero es un placer temporal, pero no va a poder darte lo que realmente solo Cristo puede darte. Pero es como un hombre, y pudieras verte como un hombre sediento, que está queriendo calmar su sed con agua contaminada. Tal vez tu sed se apaga por un momento o se calma por un momento, pero da luego una terrible enfermedad. Y el postrer estado viene a ser peor que la sed que se tenía. ¿Y qué pasa? El verso 12 nos está diciendo que todas las cosas en la tierra en que has confiado van a fallarte, que no hay quien te ayude. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra, y sea cualquiera ese otro ser humano, aún tú mismo o yo mismo, nadie podrá rescatarnos. Y tengamos en cuenta que en esta situación, en este punto, Dios soberanamente trae a veces dificultades a nuestra vida porque hemos despreciado su consejo. Entonces, si hemos restado importancia a la palabra de Dios porque no nos gusta y ahora estamos metidos en grandes problemas, esos problemas son consecuencia de nuestra rebeldía. Pero aún así, en nuestra rebeldía, Dios sigue mostrando su misericordia porque quiere quebrantar nuestro corazón de modo que volvamos a Él. Aún en nuestra infidelidad, que somos llevados por por nuestra propia rebelión a grandes caídas, quebrantos y desgracias, Dios quiere que entendamos que aún podemos volver a Él y podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Y entonces vienen los versículos 13 y 14. Una vez más nos dice, pero ahora en esta condición, nos dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Una vez más, en el límite del dolor y el cautiverio que pudieras estar viviendo hoy, clama al Señor, clama a Dios.
¿Y sabes qué va a pasar? Él no te va a decir, qué lástima, tú mismo te metiste en este lío, así que no voy a ayudarte. No, nuestro Dios no hace eso. Recuerda cómo comenzó el Salmo y a qué nos llama el Salmo, y es a decir que Dios es bueno porque para siempre es su misericordia. Clama a Él en esta situación que estás viviendo. Clama al Señor en lo que estás atravesando en este momento, y Él te va a librar de tus aflicciones. Él te va a sacar de tus tinieblas. Él va a romper tus prisiones. Nos dice el versículo 16, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Él te va a librar, Él va a quebrantar, Él va a hacer pedazos esas barras que te aprisionan. Imágenes claras de ser liberados de cárceles y cautiverio. Y quiero decirte una vez más, ¿sabes quién puede darte esa libertad hoy? Solo Jesús. Solo Jesús puede dar libertad al cautivo. Solo Jesús puede poner en libertad al oprimido. Esas fueron sus palabras. Clama a Él, vuelve a Él. Él te dará libertad. En los versículos 17 al 22 encontramos otra condición nuestra, y es estar afligidos. Y el grupo que se describe en estos versículos del 17 al 22 están claramente físicamente enfermos debido a su pecado, y vamos a ir observando acá. Versículos 17 al 22. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Es claro que aquí la palabra tonto o insensato no se está usando como una descripción o una referencia a algún tipo de deficiencia mental. Aquí la palabra tonto hace referencia a la necedad del corazón. El tonto es tonto no porque no sea inteligente, sino porque es rebelde. El tonto, el necio, es tonto por su rebeldía. Es decir, es preguntarnos hoy, ¿podemos pensar que podemos vivir pecando sin consecuencias? Eso es una necedad, eso es una rebeldía. Esa no es la manera en la que se espera que vivas. No hay cordura en tus pensamientos cuando consideras insistir en algún pecado, en tu pecado o en mi pecado, es creyendo que no van a venir consecuencias de ese pecado. Y entonces poner a prueba a Dios. Recuerda lo que hizo Israel en el desierto. Tentaron a Dios, pusieron en prueba a Dios. Y muchas veces esa también es nuestra historia. Pensamos y actuamos de tal manera que estamos tentando a Dios, pensando que podemos vivir alabándole y exaltándole mientras todavía estamos en nuestro pecado. Y eso no tiene otra manera de describirlo según estos versículos. Y eso es ser realmente poco inteligente espiritualmente hablando. Es ser tonto, es ser necio, es ser rebelde. Entonces, ¿qué pasó? Nos dice el verso 18 que ellos llegaron una vez más al punto, al límite de la desesperación. Ellos se acercaron hasta la muerte. Nos está diciendo el salmista que aún llegaron a enfermar en sus cuerpos a causa de su pecado. Y es que el insensato a causa de su pecado es afligido. No podemos tomar en menos el carácter santo de Dios. Somos llamados a vivir en integridad, en piedad, en crecer en piedad en nuestra vida. Y cuando ellos llegaron al límite de su vida, a una condición en la cual no podían levantarse a sí mismos porque fueron rebeldes, porque fueron necios, volvemos al amor y la misericordia de Dios, cuando finalmente en el verso 19 dice que entonces en su angustia clamaron
al Señor. No sabían a dónde ir en busca de ayuda, excepto a Dios. Y ellos clamaron, ¿y qué nos dice el salmista? Que Él los salvó de sus aflicciones. Y notemos que ellos están en problemas debido a la rebelión abierta y no a una prueba que Dios les ha permitido. Y es de ser honestos con nosotros mismos, y es que no merecemos la gracia de Dios, por eso es gracia, un favor inmerecido, porque nuestro pecado nos coloca en esa posición. Tu pecado te coloca en esa condición de peligro. Pero sabes que lo mismo en los casos y puntos anteriores, clamamos al Señor y Él responde. Nos dice el verso 20, cómo responde el Señor. Y Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Si estás en un gran problema hoy a causa de tu pecado, si estás en una dura situación y sabes que es por rebeldía, yo te llamo hoy y te digo, clama al Señor. Clama a Él. Y la Biblia dice que Él te librará de tu pecado, que Él perdona todos nuestros pecados cuando nuestro corazón es quebrantado en arrepentimiento y fe en Jesús. Mira, no hay pecado más grande que su misericordia. No hay pecado más grande y más fuerte que su gracia. Y la Biblia te da a ti y me da a mí hoy una promesa. ¿Sabes cuál es? Primera de Juan 1:9 y 2:1 dice, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y escucha esto, porque es el llamado a nosotros hoy. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa, una promesa del perdón para aquel que en su aflicción pide perdón y está arrepentido. ¿Y qué nos dice, volviendo al Salmo que hace el Señor? Leíamos en el verso 20 que Él envía su palabra para sanar y librar de la muerte. Él envía su palabra que tiene el poder de sanar y librar de la muerte. Jesús dijo en Mateo 11:28 que tú puedes venir a Él si estás cansado y cargado por tu pecado. Si tu pecado ya no es algo que puedes y entiendes que no tienes y no puedes sobrellevar, cargar sobre ti mismo, solo Él puede, a través de su perdón y su amor, traerte descanso. Su palabra, el Evangelio, las buenas noticias de lo que hizo Cristo en la cruz, tienen el poder de sanar, liberar y restaurar todo lo que nuestro pecado ha destruido. ¿Y quieres escuchar una palabra más que tiene el poder para sanar y librar? Es lo que dice Tito 3:3-9. Y te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero, una vez más, cuando hemos dicho en muchas ocasiones los benditos peros de la Biblia, pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Amén.
Mis hermanos, yo les pregunto hoy y a todos los que me están escuchando, ¿qué hacemos ante este Dios grandemente misericordioso? No tenemos otra cosa sino que dar gracias a Él por su misericordia y por sus maravillas para nosotros. Y le demos gracias y pregonemos y proclamemos sus obras con cantos de júbilo. Llegamos entonces a la última escena que el salmista nos dice, en los versículos 23 al 32. Acá no vemos nuestra culpa. Acá no vemos situaciones por culpa nuestra. Acá nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Verso 23. Los que descienden al mar en las naves y hacen negocios sobre las grandes aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. En los tiempos de Salomón, durante la época de mayor gloria de su reinado, la Biblia nos dice que Salomón y el pueblo y el reino tuvo una gran flota mercante. Pudiera ser esa época a la que se está refiriendo el salmista. Pero ¿qué nos dice que pasó? Estos navegantes, no cualquier navegante nos está hablando, navegantes expertos, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Estos navegantes vieron por sí mismos, estuvieron frente al poder del mar y al poder de los vientos, lo que causó que les demandó hacer uso de toda su pericia, de todas sus habilidades, de todo su conocimiento acerca de ser navegantes, de ser marinos. Es decir, el mar los puso a prueba. Las palabras que leemos son muy descriptivas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Y los marineros expertos se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¿Qué nos dice estas palabras? Que toda su sabiduría como marineros desapareció. Estos marineros estaban abrumados por las circunstancias, pero no cualquier circunstancias, por circunstancias que estaban fuera de su control. No podían controlar el mar, obviamente no podían controlar los vientos, no podían controlar las olas, y eso los hizo sufrir grandemente. Y creo que si alguna vez nosotros hubiéramos estado en una fuerte tormenta en el mar, nos enfermaríamos con solo leer estos versículos. ¿Y no nos pasa así en ocasiones? Estamos muy seguros de nosotros mismos y en nosotros mismos. Estamos seguros de la estabilidad económica en la que estamos viviendo, estamos seguros en la salud que tenemos, estamos seguros en ciertos privilegios o comodidades que tenemos. Ahora, todo eso son bendiciones de Dios y no digo que no. Estoy poniendo sobre la mesa el hecho de empezar a confiar y estar seguros en nosotros mismos y en lo que decimos que hemos logrado. Llega un punto en nuestra vida en la que creemos que podemos manejar la vida como queremos y no sé, tal vez te has visto enfrentado a eso, pensando, yo sé cómo solucionar esto. Te ves en un problema y dices, yo sé cómo manejarlo, y empezar a hacer frente a los problemas de la vida en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, olvidándonos que quién es el que controla el mar. ¿Quién es el que controla los vientos? ¿Quién es el que controla los problemas, las tempestades que enfrentamos? No niego las habilidades que podamos tener. Aún ellas son un don de Dios. No niego el conocimiento o la sabiduría que podamos tener. Todo eso aún así es un don de Dios. El peligro es que nuestro corazón empieza a ser tan orgulloso, tan altivo,
que creemos y generamos una falsa seguridad en quiénes somos y en lo que tenemos. Y creemos que podemos sortear las cosas de la vida a nuestra manera. Estos hombres que leemos en el Salmo eran expertos navegantes, ese era su negocio. Pero ¿qué pasó? Dios simplemente habló y el viento respondió y el mar respondió. Y estos marineros autosuficientes fueron llevados, escucha esto, fueron llevados al límite de sus habilidades, al final de su pericia. Dios los puso en una situación en la que se vieron obligados a abandonar toda confianza en sí mismos y clamar a Dios por liberación. En ese punto clamaron a Dios. En ese punto otra vez clamaron al Señor pidiendo socorro, pidiendo ayuda. En ese punto ellos, cuando están enfrentando toda esta situación que está fuera de su control, dice la palabra entonces que en su angustia, el verso 28, clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. En ese punto clamaron al Señor, pero no pensemos en una oración o en un clamor tenue o sencillo. Es un grito de desespero pidiendo socorro. Y es que el mar es una de las imágenes más fuertes que representan el caos incontrolado. Aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Y hay realmente momentos en nuestra vida de caos, donde no hay control, donde hay situaciones que decimos, con esto no puedo, no sé qué hacer. Pensé que iba a manejarlo, pensé que iba a solucionarlo, pensé que iba a tener solución para esto, pensé que iba a soportar esto, pero ya no sé qué hacer. ¿Y qué ocurre? Una vez más, el gran amor misericordioso del Señor estableciendo orden y control. Nos dice el verso 28 en adelante que Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. El gran amor del Señor. Otra vez entendemos y recordamos por qué el Salmo comienza diciendo, demos gracias, alabemos al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay un pasaje así, parecido al que acabamos de leer en esta porción del Salmo en el Nuevo Testamento, recordarás, está en Marcos 4, 35 al 41. Allí nos dice que al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Y que así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca y pronto nos dice el Evangelio que se desató una tormenta feroz y las olas violentamente entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Y nos dice el texto bíblico que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada y los discípulos desesperados, que ellos también conocían el mar, eran pescadores, habían enfrentado muchas veces tormentas, pero esta no era cualquier tormenta. Desesperados, despiertan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y el Evangelio nos dice que Jesús se despertó y reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. ¿Y sabes qué pasó ese día? De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Dónde está su fe? Y estos discípulos, nos dice el relato bíblico, que estaban aterrados porque se preguntaban, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, ¿quién es Jesús? Que hasta el viento y las olas le obedecen.
Pues déjame decirte que el Dios del cual el salmista nos habla, que calmó el mar, calmó la tempestad, calmó los vientos, es el mismo Dios que estuvo parado con 12 hombres en una barca y se levantó en la tempestad y le dijo al mar quieto y le dijo a los vientos quietos. Es el mismo Dios que hoy está en control de tus situaciones, aquellas situaciones que tú no controlas, que yo no controlo, porque solo Él tiene el poder de intervenir en nuestro caos. Solo Él tiene el poder de intervenir en lo que tú y yo no podemos controlar. ¿Y sabes qué hace con su poder? Así como le ordenó al mar y a los vientos y a las olas calmarse, viene a tu vida y trae paz y restablece el orden. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo negar que Él es bueno? ¿Cómo negar que para siempre es su misericordia? Y es que es hermoso aún en ver en medio de estas grandes dificultades que es a través de ellas que llegamos a experimentar el amor y la gracia de Dios, su misericordia. ¿Sabes qué? La paz, la calma es el resultado de la intervención divina. Pero déjame decirte algo. Esa calma, esa paz es el resultado de la intervención del Señor no solo en nuestras circunstancias, antes de su intervención en nuestra alma. Porque las cosas pudieran no cambiar o demorarse en cambiar, pero puedes tener paz y calma en tu corazón. La tempestad no solo puede ser externa, ¿cierto? Nuestros corazones pueden llegar a estar en completo caos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué nos recuerda este salmo? De un Dios, de un Señor, de un Jesús que solo por su gracia trae paz al corazón más atormentado. Y una vez más, como hemos insistido, ¿qué debes hacer? Clama a Él en tu angustia y Él te sacará de tus aflicciones. Él cambiará la tempestad en calma y las olas callarán. ¿Y qué ocurrirá en tu vida? Como leemos aquí en el Salmo, también como ellos, te alegrarás, te disfrutarás y te gozarás por la quietud que tendrás y serás, escucha esto como leímos en el Salmo, serás guiado al puerto anhelado, serás conducido por Dios mismo al puerto seguro. Una vez más les pregunto, ¿es o no bueno el Señor? ¿Es o no misericordioso nuestro Señor? Pues alabémosle y démosle gracias por su misericordia y sus maravillas. Hay dos tipos de problemas retratados en lo que acabamos de ver, que todos experimentamos. Hay problemas debido a nuestro pecado. Y esto es debido a nuestra necedad o a nuestra rebeldía. Pero también hay problemas debido a circunstancias fuera de nuestro control. Y esto se debe a nuestra condición limitada, finita. Pero ¿sabes qué? Para recibir la ayuda de Dios, tenemos que darnos cuenta de nuestra necesidad de Él. Sea en nuestro pecado, en nuestra necedad, en nuestra rebeldía, como sea o aún en las dificultades que no podemos controlar. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea tu condición hoy, necesitas a Dios. Necesitamos a Cristo. Si nuestros problemas son consecuencia de nuestro pecado, entonces debemos venir a Él en arrepentimiento. Clamar al Señor, reconocer nuestra dependencia de Él, pedir perdón, alabarle luego y dar gracias a Él. Y exaltarle y glorificarle y que otros conozcan quién es nuestro Dios. Déjame decirte y preguntarte, ¿por qué estás atravesando hoy? ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es tu condición hoy con el Señor? ¿O cuál será mañana nuestra condición? En lugar de amargarnos contra Dios y culparlo a Él, vengamos a Él. Y recordemos que Él es bueno.
que Él socorre a los desamparados, que Él ayuda a los que reconocen la necesidad de su misericordia. Déjame decirte que solo puedes venir a Él a través de Jesucristo. Sea que no le conozcas o sea que como iglesia ya le conozcamos, solo Jesús. La Biblia nos habla de un Cristo, de un Dios que se hizo hombre, que él vino y trajo luz a los que andaban en oscuridad, calmó tempestades, alimentó al hambriento y calmó la sed del sediento, sanó enfermos y liberó a los oprimidos. Y si la historia de este salmo es en algo la tuya hoy, el mismo Dios que escuchó las oraciones que leímos aquí, es el mismo Dios que hoy puede escuchar tu clamor si vienes a Él. Si en tu angustia clamas al Señor, Él te librará de tu aflicción, cualquiera que sea. Y entonces podrás decir, como dijo el salmista, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Amén. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien diste en la cruz por nosotros. De una u otra manera, sé que nos hemos identificado con lo que el salmista escribió. Pero a todos nos has dicho hoy que en nuestra angustia clamemos a ti y tú responderás y nos librarás de nuestra aflicción. Por tu Espíritu Santo, déjanos ver a Cristo y déjanos ver nuestra necesidad de Cristo cada día de nuestra vida, para que aferrados a tu gracia y socorridos por tu amor y misericordia, seamos librados cada día. Una vez más te clamo, te pido, Señor, que traigas salvación a aquel que no la tiene y afirmes los pasos de nosotros, tu iglesia, y nos permitas vivir a unos y otros para tu gloria, por tu gracia. En tu nombre oramos y pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones y que tú seas exaltado y glorificado, no solo al haber escuchado hoy tu palabra, sino ahora al ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, y a todos les amamos enormemente y seguimos orando al Señor para que nos permita seguir viendo su gloria, su poder y su amor en nuestras vidas en todo lo que estamos viviendo. Les extrañamos, les añoramos, les amamos y un fuerte abrazo para todos. Y recuerden, como insistimos, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración.